Diciembre esperanzador, festivo y solidario que se inició como en las pantallas de los viejos cines, con una de Romanos, el seminario histórico de ciudades y puertos que coparon cursos de otoño y atenciones, precediendo a la ficticia y desternillante llegada del último santo, reencarnado en un Satán de dos hermanas que agotó localidades en el Teatro Florida. Mientras estas tablas se preparaban para recibir zambombas, villancicos y pregones en la tierra natal de Adolfo Sánchez Vázquez, humanista, filósofo e hijo predilecto de esta ciudad, donde la cultura y sus noticias se abren paso, siempre aquí, en Tiempo de Cultura. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, junto a otros miembros del consistorio, ha inaugurado el tradicional Belén monumental municipal que por primera vez se ha instalado en la capilla del edificio del antiguo Hospital Militar, anterior sede de la Facultad de Derecho. El nacimiento podrá ser visitado todos los días desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche hasta el 5 de enero, excepto los días 24 y 31 de este mes, en los que el horario de apertura será de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerá cerrado. Las delegadas de Cultura y Participación Ciudadana, Pilar Pintor y Victoria Zarzuela, visitaron la exposición de trabajos ganadores y finalistas del primer maratón fotográfico celebrado por la Asociación Fotográfica del Sur. El jurado concedió 5 premios y seleccionó además otras 20 fotografías finalistas que forman todas parte de la exposición. La dinámica de este primer maratón fotográfico ha pretendido poner en la calle con sus equipos a todos los participantes y obligarles a agudizar el ingenio captando el tema del mismo o a lo largo de solo una jornada y después de realizar una primera foto de comprobación. El último santo, la nueva apuesta teatral de Manu Sánchez, se presentó el pasado viernes y sábado en el Teatro Florida, 2 días consecutivos en el que hubo que colgar un "no quedan entradas". Éxito total para Manu Sánchez y para el público algecireño, que rompieran en una sola carcajada durante este fantástico espectáculo. La Navidad está cada vez más cerca. Las actividades que marcan tradicionalmente el inicio de las fiestas comenzaron el pasado domingo con el alumbrado navideño. Otros actos emblemáticos celebrados estos días han sido el pregón de Navidad, que corrió a cargo de la Federación de Asociaciones de Rondallas, y la apertura al público del tradicional Belén viviente de Pelayo. El alcalde José Ignacio Landaluce, a quien se le suma la delegada de Cultura y Universidad, Pilar Pintor, han transmitido al artista plástico algecireño Ismael Pinteño sus más sinceras felicitaciones por la publicación en la prestigiosa editora inglesa HarperCollins del libro Nicholas Knightley, adaptación de la escritora Julie Berry de la famosa novela de Charles Dickens, cuyas ilustraciones han sido suyas. Pilar Pintor ha destacado el compromiso de Pinteño con la ciudad y la fortuna de poder contemplar regularmente su obra a través de cada nueva exposición del artista en Algeciras. Segundas partes siempre son buenas. Cuando la historia firma sus secuencias con los grafismos de la universalidad y la geografía apuntala nombres que son legado y orgullo para una ciudad que seguimos descubriendo paso a paso entre azulejos y nociones, con la palabra certera y apasionada de Ángel Cadelo, embajador televisivo de Algeciras desde el histórico Salón de Plenos de su ayuntamiento, donde para todos se abren de nuevo las puertas de la historia. En 1834 la reina Isabel II concede al ayuntamiento, tras la petición que realiza de manera oficial el alférez mayor municipal, el pendón de la ciudad, el pendón de Algeciras. Se trata de un privilegio real al que se acogieron muchos municipios. Desde luego se solicitaba con la idea de mostrar a la corona un posicionamiento político en una época en la que había ciertas disputas sucesorias, y evidentemente la corona, la realeza, Isabel II, concede ese pendón al ayuntamiento, que entonces era frecuente que se tremolara por el alcalde desde la ventana o desde el balcón
principal del edificio o de la casa del alcalde, y que todavía hoy muchos hemos tenido la oportunidad de ver salir a la calle y de verlo desfilar cuando la corporación lo hace en pleno, y es entonces portado, como manda la tradición, por el miembro más joven, por el concejal o concejala más joven de la corporación municipal. Es un elemento que no siempre ha estado en este salón de plenos, en distintas ocasiones a lo largo de la historia pues ha permanecido en otras dependencias municipales, pero que definitivamente desde hace ya algunos años permanece para siempre aquí, pues junto a la mesa presidencial, enmarcándola junto con las banderas oficiales que se encuentran al otro lado de la presidencia. Este salón de plenos y en esta decoración de la que ya hemos hablado, hay varios medallones que recogen escenas que quizá requieran nuestra atención. En una de ellas, en la que tenemos pues a la izquierda, en el paño de la izquierda, contemplado desde la presidencia del salón, tenemos una imagen del río de la Miel. La chorrera pone incluso con letra debajo, en el marco de ese gran medallón en el que aparece ese dibujo del río de la Miel y en concreto del Molino del Águila, hoy ya en ruinas, visible, visitable en ese sendero maravilloso natural del río de la Miel, un maravilloso ecosistema, uno de los lugares más bonitos de nuestro entorno, y es ese Molino del Águila precisamente, junto con otros molinos harineros de nuestro entorno, el que hacía sentir a los algecireños bien orgullosos de su pan, un pan, el de Algeciras, que tuvo fama en muchos municipios de nuestro entorno y para muchos de los viajeros y visitantes que llegaban aquí, y que era producto no solo de la buena calidad de la harina, sino sobre todo de la calidad y la dulzura de las aguas del río, de ese río de la Miel con el que se elaboraba ese pan, ese alimento básico. Por otro lado, en el medallón que se encuentra justo frente a este, aparece una imagen que se llama imagen de Algeciras desde el acueducto, en el que se puede apreciar pues ya algunas edificaciones de esa Algeciras, todavía naciente como ciudad de progreso y de futuro. Se aprecia perfectamente la torre de la iglesia de La Palma, pero sobre todo en primer plano lo que sí observamos son los acueductos, un importante tramo de los acueductos del cobre, esos acueductos que se construyen a mitad del siglo XVIII para abastecer de agua a la población, una población que hasta que no existe ese acueducto pues se abastecía del agua que repartían cántaros, mulas por las viviendas, pues esos aguadores que recogían ese agua limpia pues en una zona mucho más alta del río de la Miel que aquella de su curso urbano, en donde las aguas ya se encontraban bastante contaminadas por las labores de pesca, por las limpiezas de las redes, ya que era en la desembocadura el lugar en el que atracaban sus embarcaciones los pescadores y los marineros, y donde también muchos ciudadanos y sobre todo ciudadanas pues bajaban a lavar la ropa y cualquier otro tipo de artículo del hogar, por lo que esas aguas dejaron de ser potables y obligaron a los ciudadanos de Algeciras a abastecerse de aguas de un tramo del curso del río de la Miel mucho más alto. Para eso estaban esos aguadores que se quedaron sin trabajo, y sobre eso hay curiosas crónicas también periodísticas, cuando comenzaron las obras del acueducto, un acueducto que traía el agua desde el manantial de las Minillas hasta la Fuente Nueva que se encontraba donde hoy se encuentra la calle Fuente Nueva, y donde todavía hoy existe no la original sino una reproducción de esa fuente primigenia que abastecía a los ciudadanos y a los hogares. Desde ahí partían conducciones de agua hacia otros 3 puntos estratégicos de la ciudad: la Plaza Alta, el mercado de abastos, evidentemente mucho antes de que existiera el edificio del ingeniero Torroja que hoy conocemos y que cubre la gran mayoría de los puestos, pero sí ese mercado, esa gran plaza sobre la que se articulaba la zona baja de la ciudad, y una cuarta fuente en la desembocadura del río de la Miel, junto a ese muelle primero de madera construido, como dijimos antes, por Alexander Henderson, el constructor del trayecto ferroviario, y hasta el que llegaba ese tren que venía del norte, que venía de Madrid y que traía pasajeros y mercancías, en la mayoría de los casos con destino a Gibraltar. Allí se encontraba un embarcadero que unía a esos pasajeros y a esas mercancías mediante 2
vapores, 2 pequeños vapores que recorrían la bahía entre Algeciras y Gibraltar. Ahí quedaban perfectamente unidos y era perfectamente viable el viaje desde Gibraltar para los ingleses en tren, primero en barco, primero en vapor y luego en tren, desde ese embarcadero de madera hacia cualquier punto, como decíamos antes, de la geografía europea. Otro de los medallones, ya hablamos del de la Plaza Alta, pues justo frente a ese, en el lado de las ventanas, en el lado de la fachada exterior del salón, es el que representa la desembocadura del Río de la Miel. De nuevo el Río de la Miel, esta vez en ese tramo de su desembocadura, un tramo que hoy no está visible porque fue abovedado en la década de los 70 por cuestiones de salubridad, y así permanece todavía hoy cubierto, aunque existiendo bajo nosotros y haciendo desembocar en nuestra bahía esas aguas que proceden de distintos arroyos y de distintos riachuelos de la Sierra de Algeciras. Desde la platea en la que vemos pasar la vida, puro teatro, o sentados en este sofá familiar, donde se escriben los episodios diarios de la convivencia, a medio camino entre la sonrisa y la lágrima, de vez en cuando hay que invocar por necesidad o por fe a ese elemento que define y diferencia al ser humano, el humor. Humor para aprender a vivir con la carga del tiempo y sus consecuencias, pero también para empezar a desgranar ternuras, para humanizar lo cotidiano y morir, pero de risa, cuando la vida se pone seria y a su disgusto nos invita. Y ahora es el momento de despoblar de dramas el sofá, empezar a reírnos y ocupar esa platea que tanto le debe Alfonso Paso, donde lo sencillo no es lo necio y el teatro es la vida, pero con una sonrisa en sus labios, abriendo esa taquilla donde se expiden sueños a granel, que ocupan butacas y espacios en el Teatro Municipal Florida, en forma de comedia clásica, Cosas de papá y mamá, para mayor gloria de María Luisa Merlo, una de las grandes damas de los escenarios, continuadora de sagas teatrales que, como nosotros, y los enamorados viudos que protagonizan la historia, junto a sus compañeros de reparto, también del humor necesitan para desbaratar soledades y problemas, para conmover, para reír y para vivir, un poco de humor blanco que llevarse a la boca, porque estas son las cosas de papá y mamá, que en el teatro y en Algeciras también son cosas nuestras, y así, entregados a la risa, ocupen su localidad. Si de repente... ¿Soy alta o baja? Alta. No, por favor, pero si la había visto, una botella de... Es que las botellas hacen cosas muy raras. ¿No será esta? Ay, nada, no querrá que escale la fachada. Si la escalara con ilusión. Pero es que a lo mejor me caigo con ilusión y me rompo la cabeza. ¿Cómo me coges de la cintura cuando vas en el asiento posterior de la moto? Mire, como el que coge un buñuelo de viento con miedo a apretar porque no se salga la nata. El viernes, en la Biblioteca Esteban Valdivia y Cabrera de El Saladillo, programa dedicado a las familias llamado Al Mundo Paz, organizado por la Iglesia Cristiana Renacer a las 6 de la tarde. En el Centro Documental José Luis Cano, en la Sala Biblioteca, taller de Diverciencia. Ya lo saben, los viernes toca ciencia, será a las 6 de la tarde. En el Centro Documental José Luis Cano, a las 7 de la tarde, presentación del libro La neurosis y el amor, de María Elena Gaitán. Y en la sala de exposiciones del mismo lugar, del Centro Documental, tendrá lugar a las 8 de la tarde la inauguración de la exposición Cuentos de Pareidolias de Francisco J. Benítez. El sábado, en el Teatro Florida, a las 9 de la noche, tendrá lugar la final del concurso andaluz de villancicos Ciudad de Algeciras. Y estas son las exposiciones que podremos visitar durante estos días. En el edificio Guillermo Pérez Villalta, en los espacios expositivos, la exposición permanente del artista Guillermo Pérez Villalta. En los espacios expositivos de la Delegación de Cultura, exposición Cuentos de Pareidolias de Francisco Benítez. También podremos visitar Los Belenes, el municipal, que se encuentra ubicado en el antiguo Hospital Militar, todos los días de 10 a 2 y de 5 a 9 de la noche hasta el 5 de enero. Y en Pelayo, donde se encuentra el Belén viviente, los días 13 y 20 de 12
a 2 de la tarde y los días 12 y 19 de 7 a 9 de la noche. Las mismas luces que nos han guiado por ese camino hacia la cultura, como estrellas que parpadean, temporalmente se apagan en su televisor, esperando encender el próximo jueves un nuevo Tiempo de Cultura, donde le esperamos con los relojes de la solidaridad, la información y la cultura, siempre a la hora en punto de su ocio y su atención.